A ver, Veamos estoy con el cómo doctor termina en la Francisco etapa de- Paredes. Buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días a todos que nos escuchan a través de Radio Redondo. Muy bien. ¿Sí me escucha bien, doctor? Muy bien. Queremos hacer una explicación a los oyentes de Amanecer Deportivo. Ustedes saben, quienes tienen la amabilidad de sintonizar Amanecer Deportivo durante 33 años, que nosotros abordamos varios temas. Temas sociales, temas humanos. Obviamente el tema deportivo no puede ser un espacio que no se aborde. Lo hacemos desde todos los puntos de vista. Y hoy hemos querido abordar un tema social. Un tema que Dios no quiera puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros o a nuestros hijos. El doctor Francisco Javier Paredes Valladares, es el abogado del señor David Piña. Les voy a hacer un pequeño recuento, el mismo que será ampliado por el doctor Paredes. ¿Recuerdan ustedes cómo el tiempo vuela? En el año 2013, para ser más exacto, el 20 de febrero, la modelo Karina del Pozo fue asesinada por un grupo de jóvenes. Primero la violaron, la golpearon la cabeza con una piedra, la familia denunció su desaparición y fue un tema mediático. Luego se detuvo a varias personas, entre ellos al joven David Piña. El juicio determinó una condena de 25 años, pero David Piña la está pasando muy mal en la cárcel, ha sido violado. Ya nos dirá el doctor Francisco Paredes, incluso se hablaba de que hubo intento de suicidarse, porque no debe ser nada grato que una persona, primero, inocente, y segundo, que no está acostumbrado a encontrarse en esos sitios de reclusión, pueda vivir en paz. Doctor Paredes, un gusto estar con usted. Muchas gracias por vuestra presencia. Pónganos en contexto, le digo pónganos a nuestra audiencia y a Patricio Palau, que está conmigo en este programa. Buenos días, doctor. Bueno, buenos días con todos, estimado Pablo, Patricio y a todos quienes nos escuchan a través de Radio Redonda. Como usted acaba de hacer un muy buen resumen de los temas al menos preliminares del caso de David. Efectivamente, en 2013 se da el lamentable asesinato de Karina del Pozo. Hay una presión mediática muy importante, con todo sentido, porque efectivamente cometió un crimen que conmovió la más mínima fibra de toda la sociedad, y era necesario perseguir y encontrar a los responsables. El problema surge cuando el Ministerio del Interior de esa época hace una injerencia que va más allá de su obligación de intentar buscar la verdad, porque ellos de entrada ya encontraron los culpables y lo que se esperaba tanto de la justicia es que se encuentre una sanción y que se dé una sanción ejemplar, que hasta cierto punto es comprensible. El problema es que dentro de este proceso también hay una segunda víctima, que es David Piña. ¿Y por qué nosotros sostenemos a nivel internacional, que es de nuestro equipo Lauren de la ciudad de Quito, que patrocina la defensa internacional de David? Porque cuando uno examina ya en detalle lo que sucedió en el proceso, cuando examina las pruebas que existen en contra de David, cuando uno examina las pruebas forenses, los testimonios, las pruebas presentadas incluso por expertos, uno se asombra al ver cómo sin ninguna evidencia física, forense, pruebas de ADN, se lo condena a David a 25 años. Es por eso que a través de nuestro equipo iniciamos acciones internacionales hace aproximadamente un año y hemos tenido la grata sorpresa y novedad para David que el caso superó a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una primera etapa. Quiere decir superar esta primera etapa de revisión preliminar, que al menos a nivel de la comisión hay elementos suficientes para continuar el caso. No más allá de un 6% de los casos superan esta primera etapa, y esto es absolutamente importante, porque de esos casos que superan la primera etapa, un 80% llegan a recomendaciones o sanciones contra los estados.
Si usted gusta, Pablo, Patricio, puedo extenderme un poquito más en los temas probatorios que creo que son importantes para que todos, como audiencia, podamos comprender por qué sostenemos la inocencia de David. Sí, doctor, nos va a interesar. Pero Perfecto. yo me acuerdo que decían que el chico David Piña, en esa edad, en ese entonces, ¿qué edad tenía? 26 años. Ya, David Piña nunca estuvo en el lugar del cometimiento de la violación y del posterior asesinato. Exactamente, esa es no solamente nuestra teoría, sino lo que demuestra toda la evidencia física, científica y tecnológica. Aquí es a lo que voy. Cuando se condena a las tres personas, a David Piña, al señor Salazar y al señor Sevilla, únicamente había evidencia en contra de Salazar y Sevilla. Cuando digo evidencia me refiero al menos a unos 3 o 4 aspectos que son importantes. En primer lugar, dentro de las ropas que se toman, de las muestras de los zapatos, de la evidencia física sobre Salazar y Sevilla, hay muestras de sangre de Karina del Pozo, hay muestras de ADN de Karina del Pozo, hay muestras en los zapatos de ellos de que estuvieron en el mismo sitio físico en donde se cometió el asesinato. Mientras que en el caso de David, que fue el primero a quien se le allanó, no se encuentra nada. No se encuentra en su ropa una sola gota de Karina, en sus zapatos no se encuentran los rodos de Karina, y ahí es cuando comienza uno a dudar de que David haya estado ahí. Durante el primer proceso se solicitó la geolocalización del teléfono de David para demostrar que David no estuvo presente. Sin embargo, Fiscalía, fallando a su obligación de objetividad, decidió no tomar en cuenta esta prueba y perseguir a David. El teléfono de David mostraba que él estaba en su casa en la Real Audiencia al momento del asesinato, mientras que el asesinato ocurrió en Llano Chico, varios kilómetros de distancia. Después también se solicitó que se tome en cuenta el sistema de ojos de águila para poder, a través de esas grabaciones, determinar quiénes estaban dentro del vehículo. Tampoco se tomó en cuenta esa evidencia dentro del caso de David. Se ha solicitado que los filamentos que quedaron en las uñas de la víctima se comprueben, se contrasten contra el ADN de David. Tampoco se dio paso a esa prueba y nosotros sostenemos, y lo que demostraría la evidencia, es que esos filamentos incluso pertenecen a una mujer. Es decir, hubo una tercera persona que dentro de este proceso no ha logrado aclararse quién es. Entonces, cuando uno sigue examinando toda esta evidencia, uno ya empieza a sostener y a sospechar con razones ciertas de que David no participó. Y no nos olvidemos que el derecho penal necesita establecer certeza, porque uno no puede condenar a alguien si no tiene certeza. En el caso de David, la única prueba con la que se le condena es el testimonio del señor Salazar, quien cambió su testimonio en varias ocasiones y a quien es muy difícil creer, no solamente porque lo sostengo yo como abogado David, sino porque la evidencia científica de un examen psicológico elaborado por el señor Ítalo Rojas demuestra que tanto Salazar como Sevilla, desde un punto de vista psicológico, estaban coludidos dentro de este proceso, mientras que David demuestra todo lo contrario, que es una persona a quien se le puede creer y que ha mantenido desde el primer día su inocencia, y la idea es que a esto se lo demuestre a nivel internacional. Una segunda buena noticia para David es que hace unas 2 semanas la Corte Constitucional del Ecuador ha aceptado una acción extraordinaria de protección y reenvía el caso a la Corte Nacional para que esté examinado nuevamente el pedido de David de una revisión de su causa. Esperaríamos que con esto la Corte Nacional, y con toda la evidencia que se espera presentar, demuestre y que llegue a la conclusión de la inocencia de David. Ahora, esto no suspende la instancia internacional. Como usted bien mencionaba, Pablo, al inicio, más allá de las violaciones procesales, de haber estado 8 años preso, detenido, en condiciones que usted conoce muy bien, que es lo que hemos escuchado acerca de lo que ha sucedido en las cárceles, sino que además David ha sido víctima constante de violencia física e incluso sexual. Y nosotros sostenemos que esta violencia sexual se dio con el consentimiento de las autoridades de esa época, quienes de manera extraña, un fin de semana, sin autorización de David, lo ponen en un pabellón en donde David no tenía ninguna seguridad, y es ahí en donde es atacado por varios delincuentes de un grupo, de una organización criminal que se conoce como el Banda de los Latin Kings. Está en la Tacunga. Él fue atacado en la Tacunga y después
a través de una habeas corpus, fue trasladado a la cárcel 4 para tener un poco más de seguridad. Lo curioso es que esas mismas autoridades, a quienes hasta el día de hoy no se les ha sancionado, no se les ha ni siquiera perseguido o investigado, en ciertos momentos han estado también a cargo de la cárcel 4, exponiendo nuevamente el riesgo, a un gran riesgo a David. Y esto no es un tema únicamente de David. Lo que nosotros buscamos es una reparación integral para David y para su familia. Porque pongámonos un momento en los zapatos del padre de David, teniendo que pasar por todos estos vejámenes durante 8 años de un hermano. Y hoy podría ser David, mañana puede ser alguno de nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros propios hijos. Y no buscamos aquí que se intente olvidar el crimen de Karina, por el contrario, necesitamos que se conozca qué fue lo que sucedió, que se sancione a los responsables, que nosotros tenemos que fueron Salazar y Sevilla, pero que a los inocentes se los absuelva. Y por más reparación, doctor, lo que ha vivido David Piña, o cuántos David Piñas habrán en los centros de detención que de todo tiene menos de rehabilitación, es irreparable. Exactamente, es irreparable, pero mire, dentro de todas las circunstancias difíciles, David ha sido muy insistente en que parte de lo que él busca como reparación integral es la no repetición. Es justamente lo que acaba de decir Pablo, que el Estado se comprometa, que tome todas las medidas internas para que esto no se vuelva a repetir, para que no tengamos más casos de David Piña en el país, porque nadie más que él sabe la dura realidad que es estar injustamente detenido en un centro de rehabilitación, que si es de rehabilitación no tiene nada, pero que deberá seguramente haber más David Piñas, casos que no son quizás tan mediáticos, pero en los cuales también se ha sancionado, se ha metido preso a 25 años, personas que sobre los cuales no hay una sola evidencia más que un testimonio. Y esto examinado a derecho internacional es muy grave. Una pregunta, doctor Francisco Paredes, antes de dar paso a mi compañero Patricio Palao. Me dicen que David Piña salió bailando en la cárcel con Daniel Salcedo en un TikTok. Que me parece muy oportuna la pregunta y nos da la posibilidad de aclarar qué fue lo que sucedió en este momento. Lo primero es que este video en el que aparece efectivamente David ha sido sacado totalmente fuera de contexto. El video fue grabado en diciembre del año pasado y recién fue entregado unos días después del asesinato de Efraín Dual, intentando presentar a David como una especie de cómplice o participante o de alguna manera alguien que hubiera aceptado el asesinato de Efraín Ruales. Él no tiene nada que ver con el tema de Efraín Ruales. Él lo único que hizo es efectivamente, y de eso sí lo admite y se arrepiente, haber salido en un video con unos productos que ellos les habían entregado en diciembre del año pasado. Entonces, se ha descontextualizado el tema, intentando mostrar a David como de alguna manera coludido con este tema. David, pues, lamenta mucho, y eso lo reconoce, lamenta mucho, pero en estricto sentido, no cometió ningún delito. No se utilizó el teléfono de David. Él lo único que hizo fue aparecer en un video haciendo una coreografía. Ahora, de ahí, llegar a la conclusión de que él tuviese algún tipo de participación, luego de estar 8 años preso, o tuviese algún tipo de aceptación o, vamos a decirlo así, de apego a este tipo de actos que se cometieron muchos meses después de este video, me parece pues muy llamativo, ¿no? Entonces, voy a hacer una pausa, doctor, para que usted continúe con el diálogo con el señor Patricio Palao, con el doctor Francisco Paredes Valladares. Pero leo este mensaje antes de irme a la pausa. Yo soy amigo de la familia de David y sé el dolor que han pasado y la injusticia que se cometió en su contra. Pero él es un guerrero y saldrá triunfante de esta situación. Excelente entrevista, gracias por dar la oportunidad para que la ciudadanía sepa la verdad. Hacemos la pausa, doctor, no me corte y estamos con usted inmediatamente. Gracias, Pablo.
Nuestro Instagram se refuerza contigo. Súmate a nuestra cuenta, La Radio Redonda. La Radio Redonda. Todos los días, a toda hora. Más para ver. Nosotros también tenemos nuestro minuto de hidratación. Mientras nos refrescamos, escuche estos mensajes. Inicio de espacio publicitario. Computron tiene el crédito directo más barato del mercado, con lo mejor en tecnología y línea blanca. Además te lo llevan a tu casa, gratis. Computron tiene el crédito directo más barato del mercado, a 24 meses de una, compruébalo. Aplica en computron.com.es. Y cierto, págalo desde septiembre. Botánico, tu futuro hogar en la mejor ubicación de Cumbayá, cerca de todo. Encuentra tu departamento desde $1,300 el metro cuadrado, con tan solo el 5% de entrada y cuotas a tu medida hasta la entrega, con las mejores opciones de financiamiento hasta 20 años plazo. Tu hogar al alcance de la mano. Botánico, un proyecto Uribe Schwarzkopf. Descubre más en botánico.com o visita nuestro departamento modelo en la Avenida Interoceánica y María Angélica Hidrobo. La promoción que estabas esperando ya está en Payless. Lleva el segundo artículo de igual o menor valor a mitad de precio. Ven a Payless y descubre nuestros nuevos estilos. A todos les gusta Payless. Promoción válida hasta julio 12. Equipos a la cancha. Ya nos refrescamos y con toda la energía volvemos a la cancha. Fin de espacio publicitario. Estamos presentando Amanecer Deportivo. Patricio Palau continúa esta nota con el doctor Francisco Javier Paredes Valladares. Doctor, buenos días. En cuanto a la instancia internacional de la CIDH, ¿cuál es la aspiración de ustedes? ¿Cuál es el rumbo o qué esperan precisamente de este organismo internacional sobre este caso de David Piña? Muchas gracias. Buscamos a través de esta primera instancia que está planteada ante la Comisión Interamericana, es que se emitan recomendaciones en favor del caso de David Piña, de David, recomendaciones que las hace la Comisión, las dará, esperamos nosotros, en los próximos 2-3 años, con el objetivo de que el Estado cumpla con estas recomendaciones, que realmente recomendaciones es simplemente el nombre técnico que se utiliza. Es casi una sentencia en contra del Estado. En caso de no ser cumplido, el caso pasará a instancias de la Corte Interamericana, en la que sí se emitirá una decisión de fondo y se condenará al Estado al pago de una reparación y además a la toma de medidas internas, de tal manera que se pueda obtener lo que nosotros llamamos una reparación integral. Consistiría no solamente en una reparación económica, también en el reconocimiento de la inocencia de David, en el reconocimiento de que a David se violaron varias normas del debido proceso, de que a David no se le ha garantizado justicia en el caso de la violencia física, los vejámenes y la violación sexual de la cual ha sido víctima, que hasta el día de hoy, 6 años más tarde, no existen culpables y la administración de esa época sigue inocente. Y finalmente, una reparación, eso sí, económica, en favor de David por toda la frustración a su proyecto de vida, por todo lo que él no pudo aspirar y conseguir durante todos estos años, y también en favor de su padre, quien ha luchado con David desde el día 1 y hasta el día de hoy, pues sigue en esta batalla. Eso es lo que nosotros buscamos, que el Estado ecuatoriano no vuelva a cometer este tipo de injusticias únicamente por indebidas presiones o injerencias del Ministerio del Interior, que desde el día 1 estuvo en todas las audiencias, poniendo presión a fiscales, poniendo presión a jueces para que las 3 personas, con o sin evidencia, sean sancionadas. En el caso de David, es ninguna sola prueba que demuestre la participación de él dentro de este tipo. Ahora, doctor, un nuevo tribunal va a revisar el caso de David y la Corte Constitucional ha verificado que sus derechos se vulneraron o fueron atropellados en la sentencia. ¿Qué nos puede comentar sobre aquello también, doctor Paredes? Sí, efectivamente.
El 22 de junio recibimos una decisión por parte de la Corte Constitucional en la que después de haber perseguido en 2 instancias una solicitud de revisión, es decir, que el caso sea reexaminado por un tribunal, fue negada en 2 ocasiones. Entonces, esta negativa, en opinión de la Corte Constitucional, violó garantías fundamentales del debido proceso, porque no se le permitió a David presentar pruebas, porque no se le permitió a David participar en la audiencia, y lo que ha dispuesto la Corte Constitucional es admitir este pedido de David para que el caso sea reexaminado, y el caso será reexaminado en los próximos meses por un tribunal de justicia penal ecuatoriano. En ese caso, la aspiración es presentar 13 nuevas evidencias, o por lo menos que se admitan una gran parte de las evidencias que en su momento se solicitaron, pero que no fueron utilizadas por parte de Fiscalía. Entre esas evidencias constan algunas, les menciono rápidamente las más importantes. Primero, la geolocalización del teléfono de David, que muestra que David no estuvo presente en el sitio y que él, a la hora del asesinato, estaba en otro sitio e incluso enviando mensajes con su novia. Segunda prueba, el testimonio de esta novia con quien David estuvo, de la novia de esa época de David, con quien él estuvo intercambiando mensajes. Tercera evidencia, testimonios de vecinos de David que lo vieron llegar ese día y que lo dejaron dentro de su casa. Otra evidencia, los filamentos que le mencionaba, que aparecen en las uñas de la víctima y que demuestran que el ADN no es el ADN de David, el ADN de alguien femenino, pero no es de David. Otra evidencia, que se haga un examen de los lodos, es decir, de los zapatos de David, que contienen lodo, para demostrar que ese lodo que puede existir, las piernas o las muestras que están entre los zapatos de David, no coinciden con el sitio en donde fue asesinada Karina del Pozo. El sistema, otra prueba, las grabaciones del sistema de ojo de águila que demostrarían el transcurso del vehículo en donde se transportó a Karina del Pozo y que David ya no se encontraba en el vehículo cuando el vehículo estuvo yendo hacia la zona de Llano Chico. Esto es de las principales pruebas que se solicita, se tenga en cuenta dentro del nuevo examen que se hará del proceso. Y ahí el último punto, que es quizás el punto más importante, ya estrictamente a nivel de derecho, es el siguiente. Tanto el Código Procesal de esa época penal como las decisiones de la Corte Interamericana de Justicia de Derechos Humanos han resuelto que se violaría el derecho humano de un procesado y el único testimonio con el que se sanciona es el testimonio de uno de los coacusados. Entonces, con todo este contexto que le puedo comentar, ¿no, Patricio? ¿Cómo podríamos nosotros, cómo podría un nuevo tribunal que examine con claridad meridiana este proceso, negarse a reconocer la inocencia de David? Nosotros estamos seguros que en un nuevo examen el equipo local logrará obtener la inocencia de David y nuestro equipo internacional se encargará de su parte de perseguir el proceso internacional y obtener esta reparación en favor de David y de su familia. Doctor Paredes, habían 3 caballeros entre los cuales estaba David Piña. ¿Los otros 2 están detenidos? Correcto. Salazar y Sevilla cumplen una pena de prisión de 25 años. Me dicen vía Twitter que no le mienta a la audiencia, el señor es violador. Y me mandan una captura de pantalla de las acciones que dice Piña, bueno David. Una en el juzgado 8º, otra en el juzgado 8º, otra en el 15º, y hablan contra la vida, robo y contra la vida. ¿Es su mismo defendido, doctor? A ver, en el caso de David Piña, el único proceso que él tiene es el proceso por el caso de Karina del Pozo. David Piña, bueno, el único proceso que tiene en Ecuador es el caso de Karina del Pozo. No tiene ningún otro proceso, no tiene procesos de robo como se le está intentando ahora sorprendentemente acusar. Respondiendo un poco a la pregunta anterior que hacían respecto de los señores Salazar y Sevilla. En el caso de los señores Salazar y Sevilla, que cumplen la pena de 25 años por la asesinato de Karina del Pozo, toda la evidencia presentada muestra su participación.
muestra que en sus ropas había ADN y sangre de Karina. Muestra que en el vehículo que ellos se transportaban hay muestras de sangre de Karina y de ADN de Karina en la ventana, en el asiento, en el en la guantera, que es en donde se transportaban Salazar y Sevilla. Entonces, en el caso de ellos, la evidencia es contundente. ¿Y no hubo muestras de semen? No, de lo que yo entiendo, no hay muestras de semen de David, al menos, dentro del caso de Karina del Pozo. Otro mensaje me dice, no se puede aceptar que la teoría de los abogados sea aceptada por los periodistas. No deja de ser teoría. Tendría que preguntar a la familia de la víctima qué piensa del señor que está preso si para ellos es inocente. La familia, a raíz de esta pregunta, doctor Paredes, ¿está también interviniendo? En el proceso internacional que nosotros perseguimos, la familia no está participando. Podría hacerlo a través de instancias estatales, podrían participar a través de una figura que se llama de amicus o amigo de la corte, y están bienvenidos a presentar toda la evidencia, porque finalmente nosotros no tenemos absolutamente ningún reclamo que hacer a la familia de Karina, quienes persiguieron y persiguen hasta el día de hoy la justicia para Karina. Nosotros estamos de acuerdo con él. Lo que no estamos de acuerdo es que se procese a un inocente por un delito del cual no hay una sola evidencia. Entonces, tengo algunas inquietudes de los oyentes, doctor Paredes. ¿Le puede preguntar al abogado por qué, si es inocente, le condenaron? ¿Qué hay detrás de esta sentencia? Gracias. Y esa es la teoría que nosotros manejamos a nivel internacional. Nosotros sostenemos que el procedimiento, cuando se inicia, hay una injerencia indebida de parte del Ministerio Interior. El Ministerio del Interior estuvo incluso en cada una de las audiencias, con sus credenciales, poniendo presión. ¿Qué tenía que hacer el Ministerio del Interior en un proceso exclusivamente penal? No tenía nada que hacer. Y le cuento ahí un tema que es muy importante. Cuando estaba por procesarse a David Piña, el fiscal del caso, el señor Reynoso, Vicente Reynoso, que ahora lamentablemente ya ha fallecido, el fiscal Reynoso, antes de iniciar el proceso, se acercó a David y al padre de David, y tenemos una declaración juramentada sobre esto, presentada ante el organismo internacional, y le dijo al señor Reynoso, el fiscal del caso, que él sabía que su hijo era inocente, pero que tenía que perseguirlo y tenía que condenarlo, caso contrario él perdería su trabajo. ¿Y esa declaración juramentada de quién es? Del papá de David Piña. Y también ahí estuvo un tío de David Piña, es decir, no hay solamente el testimonio que vamos a decir podría ser imparcial o parcializado del padre de David, sino también hay un tío de David que estuvo presente. Imagínese la angustia de un padre sabiendo que su hijo es inocente, sabiendo que el fiscal reconoce la inocencia. Y pese a ello, se le persigue y se le busca una sanción. ¿Cómo puede establecerse una misma pena para 3 personas de las cuales hay evidencia contundente en contra de 2 y no en contra de 1? Me dicen, si el detenido Piña no tiene... ¿Qué es, Piña o Piñas? Piña. Si el detenido Piña no tiene nada que ver en la violación y posterior asesinato de la modelo señorita del Pozo, ¿por qué fue vinculado? Exactamente, David es vinculado porque él estuvo en un grupo con otras más personas, que también estuvieron los señores Salazar, Sevilla, Karina, estuvieron en una fiesta horas antes, muchas horas antes del asesinato. Después de esta fiesta, a las personas se les dejó, varias de estas personas se las dejó en distintos lugares, en sus casas o para que tomen un taxi, y a David lo dejaron en su casa. ¿Por qué la teoría de Sevilla y Salazar se va en contra de David? Porque, en nuestra opinión, ellos tenían que encontrar un autor de ellos a quien ponerle la culpa. Entonces, la versión de Salazar inicial fue David. Inicialmente dijo que David la había ahorcado. Después se hace la prueba física en el cuerpo de Karina y se encuentra que ha sido con un golpe contundente en la cabeza. Cambia la versión de Salazar a decir que fue David, pero a la vez había sido con un palo. Se hace la revisión, se examina, se acude al lugar de los hechos y se encuentra una piedra.
y se determina que efectivamente había sido no con un palo, sino con una piedra, y nuevamente Salazar cambia la versión diciendo que no, David la había asesinado, pero esta vez con una piedra. Entonces, tres versiones distintas de Salazar, que es el único, esto es importante, es el único que acusa a David, porque Sevilla no lo acusa a David. Únicamente Salazar acusa a David del asesinato. Mi penúltima pregunta antes de darle paso a mi compañero Patricio Palau para ir terminando la entrevista. Los otros dos sentenciados que estuvieron con la modelo, a más de David Piña, ¿han sufrido todo ese acoso, todo ese terror en el centro de detención o solamente ha sido David Piña? Yo no sabría decirle el caso de Salazar y Sevilla. El problema es que David, desde el día 1, al mantener su inocencia, presentó denuncias cuando lo estaban maltratando y eso no le gustó a las autoridades. No nos olvidemos que en la época en la que este Ministerio de Interior estaba manejado por el señor Serrano, había pues mucha fuerza, mucha influencia, mucha presión para mantener una imagen de esa institución. Entonces no les gustaba denuncias, no les gustaba quejas. Y David es quien presentaba esas denuncias, presentaba esas quejas, anunciaba, mire, que incluso tan fuerte era la violencia integral contra David, que a él en un calabozo lo obligaban a hacer sus necesidades profundas. Eso para no contarle toda la serie de violaciones que tuvo que pasar David, pero que está bien informado ahora en los tribunales de justicia internacional, pero es parte de las torturas que nosotros sostenemos, de las cuales David fue víctima. Cuando David se queja de estas torturas, no encuentra mejor solución que enviarle un grupo delincuencial para que lo agreda física y sexualmente. Ya en protección del Estado y en derecho internacional, el Estado tiene una obligación reforzada de proteger a quienes están detenidos porque precisamente están bajo la custodia y protección del propio Estado. Pablo. Patricio Palau, por favor. Sí, doctor. ¿Usted ha conversado últimamente con David? ¿Mantiene diálogos permanentes con él, con su familia? ¿Cómo se encuentra su defendido en los actuales momentos, doctor Paredes? Sí, estimado Patricio, frecuentemente, pero David se encuentra como cualquier persona que podría encontrarse preso injustamente. Cuando uno hace el análisis de la situación de David y tenemos incluso evaluaciones psicológicas, él ha tenido hasta tendencias suicidas por toda esta situación. No es fácil estar enfrentando lo que enfrenta David. Él intenta llevar de la mejor manera, haciendo ejercicio, distrayéndose dentro de lo que puede, dentro de la cárcel, intentando llevar una vida sana, pero está como cualquier otra persona que podría estar justamente detenido, preso entre cuatro paredes, sin poder movilizarse, sin poder ver a su familia, sin poder abrazar a sus hermanos. Psicológicamente pues está en una situación muy compleja, muy compleja. A ver, doctor, mi última pregunta. Usted como abogado litigante, yo soy abogado pero no soy litigante, que es una diferencia total. ¿Cuánto están pesando las redes sociales? Porque hoy las redes sociales, a mi criterio, juzgan, sentencian y condenan. Y por más que usted demuestre la inocencia, la persona ya está condenada. Esa es una muy buena pregunta, Pablo. Yo creo que estas redes sociales, el primer caso en el que se manifestaron con absoluta fuerza fue el caso de David. Me pongo en los zapatos de un juez que tiene que decidir en un caso de estos. La salida fácil, es decir, que todos son culpables, quedó bien ante los medios, quedó bien ante la opinión, quedó bien en las redes. Evito que me destruyan la carrera a nivel de redes, que eso sucede. Yo creo que la justicia mediática, me gusta llamarla así, es cada vez más y más fuerte. Pero no nos podemos olvidar que los jueces, los fiscales, todos como sociedad tenemos una obligación de ser objetivos. Y esa objetividad pasa no solamente por el caso de David, sino pasa por el caso de cientos de personas a quienes, con o sin razón, a través de los medios, inician unas campañas de desprestigio que terminan de alguna manera fortaleciendo una posición u otra y ya a nivel de justicia condenándolos.
Entonces, esta cacería de brujas, digo yo, mediática, no puede ser aceptada ni puede ser el origen de la decisión judicial. La decisión judicial tiene que apoyarse siempre en los elementos de prueba, en la certeza que existen y en la normativa aplicable. Un radio escucha que le conozco y sé que también es abogado litigante. Me dice, yo conozco antecedente de prepotencia y violencia desde este joven. En alguna ocasión, por una pelea con unos sobrinos, sus amigos fueron a un edificio en La Gasca, donde era nuestro domicilio, y lanzó piedras, rompiendo los ventanales y amenazas. Todo el mundo sabe que era un joven violento y peligroso. Bueno, el perfil psicológico elaborado por el doctor Ítalo Rojas, que es un profesional quizás el más prestigioso del país, dice lo contrario. Entonces es fácil decir que David era violento, es fácil decir que no era una buena persona. Es más, vamos a asumir todo eso. Vamos a asumir que efectivamente David era violento, David era una mala persona. Eso lo convierte en un asesino. ¿Eso lo convierte en un violador? Yo creo que no. Es decir, no podemos partir de un prejuicio formado alrededor de alguien para endilgarle un delito. Si es que ese es el caso, pues nosotros deberíamos simplemente pedir a la justicia que emita sanciones de 25 años a alguien por un comportamiento apropiado o inapropiado, no por haber cometido un delito. Entonces, creo que es importante partir de esta base policial, legal y con las certezas que hay del delito exacto, es decir, si se cometió o no se cometió el delito y si hay pruebas. ¿Domina artes marciales el chico David Piña? ¿Domina artes marciales? Eso, David Piña, cuando él estuvo acusado de todo este proceso, él entrenaba artes marciales. Mire lo curioso, alguien que es experto en artes marciales, quien conoce bien cómo utilizar su cuerpo como un arma, vamos a decirlo así, no va a asesinar a alguien con una piedra. Suena un poco descabellado. Entonces, y de hecho, esa fue la teoría, porque fue la teoría fácil del señor Salazar, que como David era experto en artes marciales, entonces él era quien cometió, o fue quien cometió el asesinato. Pero eso sería tan sencillo como decir que todos los expertos en artes marciales se les puede acusar de todos los crímenes que se hayan cometido en el país. Es absurdo, es absurdo. No sé si toda la vida nuestra justicia ha sido corrompida. Es triste decirlo, peor de una voz de una persona que defiende el derecho, pero lamentablemente cada gobierno ha hecho suya la justicia. Pero a nivel internacional me imagino que ahí no hay intereses y se conocerá la verdad. ¿Esa es su última esperanza como abogado, doctor? Y desde luego, estimado Pablo, y más que esperanza, eso es lo que sucede. Y le cuento ahí dos casos rápidos, el caso Agapito Ruano, el caso Segarra Marín, dos casos tramitados ante la justicia internacional por la Corte Interamericana, en los cuales el Estado presionó indebidamente, el Estado acusó únicamente con el testimonio de un coacusado, e igual manera que el caso de David, lo sentenciaron a prisión. Cuando esos dos casos, el uno contra El Salvador y el otro contra Perú, llegaron a la justicia internacional dio sentencias ejemplares en contra de los estados para que eso no vuelva a ocurrir. Lamentablemente, en el país, en Ecuador, todavía estamos mal acostumbrados a que la justicia se acople un poco a quien está en el Ejecutivo, quien tiene el poder del Ejecutivo dentro del país. Y esperamos, y sí creo que en el país hay buenos jueces, estoy convencido de que hay buenos jueces, y hemos tenido casos de mucha otra naturaleza, y hemos visto que hay jueces muy buenos en el país, y lo que esperamos es que cada día tengamos más jueces de esos, y no los jueces que se sienten presionados, convencidos por una ideología que no sea la justicia que debe ser impartida por este órgano tan importante para lograr balance y equilibrio en la sociedad. Doctor Francisco Paredes, muchas gracias por haber estado con nosotros y abordado este tema. Por si A o B circunstancia, la familia de este caso, Karina del Pozo, con el legítimo derecho de una réplica, si así se lo puede llamar, quiere hacerlo con mucho gusto, se pone en contacto conmigo
y le daremos el mismo espacio para que pueda emitir su opinión. Doctor, muy gentil, muy amable.